¿Qué tal amigos? En este video vamos a estudiar la función f de x igual a 3 por el seno de x. Como pueden darse cuenta, esta función pertenece a la clasificación de las funciones trascendentes, es decir, funciones que contienen senos, cosenos, tangentes o cualquier otra función trigonométrica, logaritmos, exponenciales, funciones hiperbólicas o trigonométricas inversas. Es necesario determinar el dominio y la imagen de la función, así como realizar la gráfica de la misma. Tenemos que saber que la función seno resulta de dividir algunas razones en una circunferencia. Tenemos una circunferencia de radio A, ¿sí? Entonces, esta partecita de aquí sería A, esta partecita también sería A, que vamos a llamarla como hipotenusa. Y aquí se forma un ángulo. Este ángulo, a medida que yo lo voy cambiando, pues me va alterando las medidas en el eje X y en el eje Y. Esto que está aquí lo vamos a conocer como cateto opuesto y esto como cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? Pues al ángulo. ¿Opuesto a quién? Pues al ángulo. Y la función seno de alfa se define como el cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, vamos a graficar esta función. Para esto, vamos a ayudarnos de este círculo unitario que tenemos aquí, círculo de radio A, para poder encontrar algunos valores especiales de la función seno. Consideremos que la función seno está siendo multiplicada por una constante cuyo valor es 3. Esta constante va a venir modificando el tamaño o la amplitud de la función seno. Bien, aquí abajo en la gráfica se nos presentan valores para x. Tenemos 2pi, 3pi medios, pi y pi medios. Tenemos que considerar a estos ángulos como radianes. Su equivalente en grados sexagesimales son, pi medios son 90 grados, pi 180 grados, 3pi medios 270 grados y 2pi 360 grados. En su calculadora viene una función para poder cambiar de grados a radianes. En este caso el ejemplo lo vamos a hacer con radianes. La función en pi medios. La función en pi medios va a ser igual a 3 por el seno de pi medios. Seno de pi medios. ¿Pi medios dónde está? Pues está aquí, en 90 grados. Aquí lo vemos, está en 90 grados. Les pregunto, si yo recorro este triangulito que tenía antes aquí, lo vuelvo a dibujar. Este triángulo que tenía aquí, dijimos que este era el cateto adyacente, alfa, cateto opuesto y la hipotenusa. Si yo recorro este triángulo y el ángulo alfa lo voy incrementando, llega un punto en el que el cateto opuesto ¿cuánto vale? Pues A, ¿verdad? A, la magnitud del radio. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues A también. A medida que el ángulo crece, H y el cateto opuesto valen A, porque el ángulo se hace cada vez más grande y eso permite que estos dos lados sean iguales. Entonces el seno de pi medios pues es igual a entre A. Y A entre A es 1. Aquí estoy poniendo A para simbolizar cualquier círculo de radio 1, 2, 3, 4, 5. Si A fuera 2, pues sería 2 entre 2. Y 2 entre 2 me sigue dando 1. Entonces, seno de pi medios es 1. Y 1 por 3, 3.
Entonces, en pi medios la función vale 3. Ahora vamos a ver qué sucede en pi. F de pi. Pi, su equivalente en grados son 180. Entonces, si yo roto 180 grados, me voy a dar cuenta que mi cateto opuesto se me va a hacer 0. Porque el cateto opuesto aquí va a crecer y acá, a medida que me acerco a pi, se va a hacer 0. Entonces me quedaría el seno del ángulo va a ser igual a 0, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que sería A. Realmente la hipotenusa sería todo esto. 0 entre A, pues me da 0. Entonces, f de pi medios es igual a 3 por 0. Y 3 por 0 es 0. Entonces, en pi, la función 3 seno de x es 0. Vamos ahora a evaluar en 3 pi medios. Si yo evalúo en 3 pi medios, tengo que rotar 270 grados o 3/4 de circunferencia. Esto es equivalente a rotar aquí, aquí y otro aquí. ¿Cuánto vale nuestro cateto opuesto? Pues menos A, ¿sí? ¿Y cuánto vale nuestro cateto, nuestra hipotenusa? Pues A. Entonces, ¿por qué? Porque es equivalente a lo que tenía acá arriba, únicamente con el signo contrario. Entonces el seno de 3 pi medios es igual al cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que la hipotenusa se encuentra en el lado negativo de las y sería menos A. A entre menos A, pues menos 1. Entonces f de 3 pi medios es igual a 3 por el seno de menos 1. Esto es igual a menos 3. Entonces, seno de 3 pi medios es menos 3. Por aquí. Para el siguiente punto pi medios, nos vamos a dar cuenta que se comporta igual que en pi. Porque realmente, si ustedes giran 180 grados, es equivalente a que giren otros 180 grados. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vuelve a valer 0. Y 0 entre lo que ustedes quieran les va a dar 0. Entonces, la función f en 2pi también va a ser 0. Y voy a estar aquí. Ahora nos falta evaluar únicamente un punto, el origen. ¿Cuánto vale la función en 0? Vamos a ver. La función en 0 radianes o en 0 grados estaría situada sobre el eje X, aquí. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 0, porque no tiene ningún ángulo que le dé valor. Entonces 0 entre la hipotenusa, 0. La función aquí vale 0. Y ya tengo puntos suficientes para poder predecir el comportamiento de la función seno de la siguiente manera. Y vemos que es como una onda, se llama función senoidal y se va a conocer como función armónica. ¿Cuál es la amplitud de la función? Pues es 3 y menos 3. Quiere decir que la función va desde menos 3 hasta 3 y así sigue oscilando hasta infinito y hasta menos infinito. Y esto es suficiente para determinar el dominio. El dominio pues van a ser las x que pertenecen a los números reales. ¿Por qué? Porque realmente la función siempre es continua, no tiene brincos o no tiene partes donde no exista. Y la imagen pues es desde dónde hasta dónde va. ¿Desde dónde va la función? Pues desde menos 3 hasta 3. Entonces la imagen de la función son las f's que pertenecen a los reales, tales que f de x es menor o igual a menos 3 y es menor o igual a 3. Espero te haya servido este video y nos vemos en la siguiente clase.